¿Qué show, amigos? ¿Cómo están? Hoy estoy con una invitada muy especial, la psicóloga Gemma López. ¿Cómo está, psicóloga? ¿Cómo se encuentra? Bien, muy bien. Bien. Hoy venimos a hablar de algo muy especial. Yo me presento, soy Alejandro, soy estudiante de primer cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Entonces, no sé nada. Yo hoy no sé nada, yo vengo aquí a chismear con usted y usted me va a contestar cómo es su experiencia para saber si yo estoy como que, ay, me voy a meter, no me voy a meter, ¿va? Entonces le vamos a hacer unas preguntas para saber cómo ha sido su trayectoria, cómo se ha desenvuelto, cuáles han sido los grandes retos a los que se ha enfrentado y pues nada, ¿cómo se encuentra hoy, psicóloga? Bien, con mucho trabajo. Con mucho trabajo y sí. Para mí que la agarramos en el lonche. No, pero qué bueno, ¿no? Me gusta aportar a la educación. Sí, primeramente, ¿quién es usted y a qué se dedica? Bueno, yo soy la psicóloga Gemma López. Además de ser psicóloga, soy neuropsicóloga. Okay. Entonces, si quieres llegar a hacer preguntas en relación a la neuropsicología, adelante, con mucho gusto. Y llevo en el área de la psicología aproximadamente 9 años. 9 años. ¿Desde cuándo? A ver, estamos en 2023. ¿Desde el 11? 15 o algo así, no sé, ya está. No sé. Ok, pero ¿cómo que neuropsicología? ¿Qué es la neuropsicología? Pues es una especialidad, es una rama de la psicología. Me interesa muchísimo esa área porque va muy encaminada al tema de las neurociencias, pero al tema de la neurorehabilitación también. Ok, usted rehabilita. Uh-huh. Sí, trabajo con pacientes adultos mayores. O sea, que todo lo que viene aquí son pacientitos ya... No específicamente adultos mayores y no solamente el área de neuropsicología. También soy psicóloga enfocada al área de lo cognitivo-conductual y tengo varias especialidades por ahí. Ay, trae peso, ¿eh? El papel está pesado. Ok. Primeramente, la primera pregunta, ¿va? Claro. ¿Por qué psicología? Bueno, podría contestar la parte clásica, que es como poder entender la conducta del humano, pero a mí me interesaban mucho las neurociencias, entonces iba como más encaminada a esa línea como del cerebro, las funciones que justamente se manejan, etcétera. Entonces, por eso en específico. Ok, le gustaba más como que es la parte interna, sí, ¿no? Cómo se comporta nuestro cerebro, las conexiones neuronales, etcétera. Okay. Toda esa Recientemente acabamos de ver una tarea de una profesora, ¿no? Que nos dio un video que se llama el alma está en la mente, algo así, que nos explica cómo funciona cada parte del cerebro y cómo funcionan las conexiones neuronales, que al mismo tiempo desarrollan una función, pero que también están como que sí, en todo. Sí, claro, y está muy interesante. Ok, ¿de dónde salió usted? Ahora sí que como los de rancho, ¿de quién eres? ¿A qué te refieres? ¿De dónde egresó usted? Ok, yo egresé de UABC. Esa es mi alma mater. Por así cimarrona. Sí, soy cimarrona. Y no sé si eventualmente van a hacer más preguntas en relación al tema de formación, pero tengo varias sí, casas. Ahorita lo vamos a preguntar. Qué bueno que está agarrando mi pichada. ¿Cuál corriente psicológica? Ya me la acaba de decir, pero quisiera que me la explicara un poquito más. ¿Cuál corriente psicológica es la que más se inclina a usted? Ok, la principal corriente psicológica fuera del área de la neuropsicología es lo cognitivo-conductual, porque obviamente me gusta mucho regirme por el área científica. Entonces, la corriente cognitivo-conductual va muy enfocada a darle soluciones más puntuales a las problemáticas que puedan existir. Vaya, por ejemplo, TCAs, no sé, temas de ansiedad, depresión, y me gusta mucho que sea algo muy puntualizado e integral. Me suena como a comportamiento, ¿sí? ¿No? ¿Es más o menos por ahí va? Sí, claro, al tema de trabajar con la conducta y obviamente el enfoque cognitivo-conductual es un enfoque que me agrada porque también
hace énfasis en trabajar de manera integral, no solamente la parte psicológica, sino, por ejemplo, la parte con médicos, la parte con nutriólogos, etcétera. Ah, muy bien. Es, Como que es por abarca eso. todo. Sí. Ok, muy bien. Especialidad que tenga. Okay. Como te mencionaba, soy maestra en neuropsicología, pero antes de llegar a la neuropsicología, yo exploré un diplomado en neuropsicología infantil en UAP, que es otra de mis casas, es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, ¿Se fue hasta Puebla? Sí, tuve que ir para allá porque aquí en aquel entonces no había la maestría en neuropsicología. Entonces, estuve allá en el diplomado, posteriormente estuve en una especialidad que me interesó mucho por el área de la educación, que es la especialidad, es un poco largo el nombre, en orientación educativa con enfoque psicosociopedagógico, y estuve un año en la especialidad y ya posteriormente no me agradó el enfoque de la maestría de neuropsicología y me regreso cuando abren la maestría de neuropsicología en CETIS. Okay. Entonces esa es mi tercera casa, por así mencionar. O sea que estuvo de casita en casita, fue adoptada por diferentes universidades. Sí. Oye, eso es un recorrido bastante largo. Sí. ¿Cuántos años? No sé exactamente cuántos años, pero todavía sigo en ese proceso. Sí. Muy bien. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que ha llegado a tratar? El caso más difícil. Realmente hay muchos, ¿no? Pero en el área de neuropsicología, por ejemplo, casos que van muy encaminados a identificar cuál es la afección, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico que a lo mejor haya causado alguna modificación de conducta, en donde se involucren como cuestiones legales. Un ejemplo, esto es solamente un ejemplo, no vamos a hablar como tal a profundidad del caso, pero un motociclista llega a tener un accidente laboral y llega a tener un traumatismo craneoencefálico. A simple vista no puede tener nada, probablemente los médicos dicen no pasa nada, pero al paso de los días probablemente su conducta empieza a modificarse, a lo mejor su control inhibitorio no está como muy conservado, empieza en casa a tener algunas conductas más impulsivas y pues obviamente la parte laboral no se ve como responsable del caso. Sí, es como que yo nomás estoy para el seguro tantito y sí, ya lo que sabe es asunto sí, tuyo. Entonces llegar como a esa conclusión de que el paciente tiene una afección por el tema del traumatismo craneoencefálico son uno de los casos, o sea, de los casos más complejos que pueden existir en el área de neuropsicología. Por la otra parte, como yo tengo diferentes diplomados, no solamente con adultos, sino con niños y adolescentes, una de las cuestiones más complejas que yo creo que puedes llegar a experimentar en el área de la psicología es el área del tema, obviamente, del suicidio, ¿no? Porque es estar 24/7 al pendiente de tu paciente y yo creo que esos son los casos más complejos y añadiría uno más que seguramente se pueden llegar a encontrar ustedes como futuros psicólogos, el área de la violencia en general, ¿no? Okay. Bueno, gente, para los que no sepan qué es un traumatismo craneoencefálico, es cuando nosotros vilmente nos golpeamos la cabeza. Así ¿De es. qué manera nos golpeamos la cabeza? Dependerá de la complejidad de ese tipo de trauma y ya salen clasificaciones, pero quédense con ese concepto, ¿va? Ok. ¿Cómo fue que abordó a este pacientito con el que tuvo tanta complejidad? En este caso, un traumatismo craneoencefálico que de repente a los días ya manifieste como ya ahora sí los datos de que realmente hay un daño en el cerebro. ¿Cómo lo has sabido abordar? ¿Qué herramientas utilizó? Okay. Primeramente,
este tipo de casos son poco probables que lleguen de una forma, vaya, como haciendo la búsqueda específicamente de un neuropsicólogo, porque el área de la neuropsicología todavía está como creciendo específicamente aquí en nuestra ciudad. Regularmente son pacientes que se refieren por medio de médicos, neurólogos, etc. Y las herramientas que se utilizan son baterías de pruebas neuropsicológicas que se tienen que realizar, y en ocasiones los neurólogos piden algunas muy en específico. Entonces, esas son las principales herramientas que se llevan a cabo para un proceso legal. ¿Cómo que baterías? Las baterías de pruebas son aquellas, vaya, como pruebas que se reúnen en un solo compendio, por así mencionarlo, de forma un poquito más clara, ¿no? Y después de que se tiene el diagnóstico, se hace el planteamiento con la familia para la parte de neurorehabilitación, porque obviamente si un paciente llega a tener un tema de impulsividad o un tema de control inhibitorio que no esté plenamente conservado, se tiene que llevar a cabo el tema de neurorehabilitación, y se hace mucho trabajo también, no solamente con el paciente, sino con la familia, porque a veces la familia no logra comprender como la afección que está teniendo el paciente, y pues es hacer la parte psicoeducativa o neuropsicoeducativa con los familiares. Toca ver eso, pero con los pacientes que tienen esta trisomía 21, que la familia no comprende que el paciente a veces puede ser funcional y lo tratan como de inferiorizar o invalidar por el hecho de que pues tal vez tenga una dismorfia así física, ¿no? En sus fenotipos. Pero puede ser funcional totalmente una persona, simplemente a veces no somos conscientes de que hay personas que nos tienen que abordar para hacernos tener conciencia de que una persona puede ser incorporada a la sociedad. ¿Ok? La siguiente pregunta es, usted, psicóloga Gemma López, ¿cómo es que maneja la confidencialidad con sus pacientes y cuál ha sido el dilema ético en el que se ha atravesado en algún momento de su vida con algún paciente? Ok, bueno, la parte de la confidencialidad creo que es algo que tiene que regir al psicólogo, es una cuestión esencial, ¿no? Pero en lo particular como profesional, yo, por ejemplo, manejo mi propia agenda. Yo contesto a mis llamadas y siempre se le hace hincapié a mis pacientes o los primeros contactos que tengo. Por cuestiones de confidencialidad, yo manejo mi propia agenda porque de pronto obviamente pueden llegar a haber personas con cargos a nivel político, etcétera, y incluso si ellos pueden manifestar, no solamente quiero tener contacto directo contigo, no quiero tener contacto con asistentes, etcétera, y en lo particular esa parte de la confidencialidad es muy importante, y a nivel ya consulta pues siempre se hace hincapié, ¿no? Como incluso se entrega un documento en donde el paciente lo firma, yo lo firmo, y todo eso para efectos de que se sienta pues comprometido, ¿no? Sí. Como un consentimiento informado. Algo muy similar, pero tiene variaciones, ¿vale? Muy bien. Y en este caso, ¿alguna controversia ética a la que se haya enfrentado usted? Regularmente las controversias éticas, en lo particular a nivel profesional, se ven más involucrados con el tema de casos legales, ¿vale? Okay. Por ejemplo, podemos llegar a abordar casos de abuso infantil, violencia de género, etcétera. Y cuando ya hay un tema legal involucrado, nosotros como psicólogos estamos obligados ante la cuestión legal, si se nos solicita por un juez, esto involucra muchísimas cosas, ¿no? Entonces ahí se encuentra el dilema, en donde si nosotros no somos requeridos por un juez, no estamos plenamente como en la facultad de... Te voy a platicar una situación que llegué a tener en un caso en general, vamos a mencionarlo.
Llega un agente del Ministerio Público al consultorio a pedirme la declaración en relación a un caso muy, muy delicado. Sí se identifica y todo, pero nosotros como psicólogos tenemos que ser muy cuidadosos porque no se me entrega una orden, solamente se me menciona, y se menciona así el nombre del paciente, pero incluso nosotros debemos de ser muy cuidadosos en este aspecto. Bueno, yo no te puedo proporcionar información en relación a esto, permíteme, déjame verlo con mis abogados y ya posteriormente pues veo si se me va a requerir o no. Ese podría ser un dilema ético. ¿Por qué? Sí, claro, porque ellos te pueden decir, no, pues vengo por parte de la autoridad, pero la realidad es que si no hay un documento que un juez esté prescribiendo, vaya, para que tú te presentes o hagas esta declaración, no le puedes brindar, te puedes meter en muchos conflictos. Me imagino, ¿no? Y esto de que de repente digas algo tantito de un paciente, me imagino que ha de ser de que ya con eso, ya, cédula, va para afuera. Sí, no, además se puede ver mermada la dinámica en relación a la cuestión de las evaluaciones que ellos llevan en la fiscalía, vaya. En alterar. Sí, okay. Totalmente. Otra parte muy importante. Le ha tocado un paciente. Yo siendo paciente, les digo, cuando he ido con mi psicólogo, al principio sí mantuve como que no quería decir lo mío por cuestiones personales y cosillas así. Pero de ahí surge esta pregunta. ¿Cómo usted maneja la resistencia o las barreras que le pone el paciente al momento de hacer su primera consulta o en el transcurso de las consultas? Regularmente, como lo mencionas, ¿no? Habrá pacientes que es algo que se presenta con regularidad, porque cuando vienes a un espacio a hablar de cosas muy personales, no te permites fluir adecuadamente. Depende mucho del profesional que tengas enfrente. Si tú sientes la confianza de compartir, yo trato de generar un buen rapport, un vínculo de confianza, hago hincapié, por ejemplo, si tú fueras mi paciente, te diría, bueno, mira, déjame platicarte un poquito de cómo yo manejo mi consulta. Para mí es muy importante que si tú tienes la necesidad de tomar Kleenex, en cualquier momento lo puedes hacer, si requieres tomar agua, lo puedes hacer. Si de pronto escuchas que ya llegó otro paciente, tú no te preocupes, porque seguramente mi paciente ya sabe que si nos tardamos un poquito, pues va a esperar el paciente. Si necesitas tener un tema de llanto, no hay problema. Aquí es un espacio en donde no se te va a juzgar, etcétera. Entonces, una vez que tú estás mencionando todas estas cuestiones, el paciente ya es es un espacio, desinhibe, ¿no? Sí, es un espacio ya en donde yo puedo relajarme y estoy en un lugar seguro. Hacer hincapié en que todo es estrictamente confidencial te va a ayudar muchísimo a que estas barreras pues se deshagan, por así mencionarlo. Claro. Eso me lleva a la siguiente pregunta, porque el tema del llanto me imagino que ha de ser en temas bien emotivos muy fuertes. Y eso me lleva a esta pregunta. ¿A usted algún paciente le ha llegado a entrar en catarsis? ¿Ha llegado a entrar en crisis? ¿Y cómo lo ha abordado? Sí, muchísimos pacientes. ¿Y cómo se aborda? Principalmente, pues, tienes que estar bien preparado para llegar no solamente a nivel mental, sino hablo de la preparación previa. A veces con el tema de nuestra licenciatura no nos da las herramientas necesarias para abordar a los pacientes que entren en catarsis. Por ejemplo, yo tengo formación en el tema de atención a personas que van muy encaminadas al tema del suicidio y ahí un tema de catarsis se puede llegar a volver fatalista, ¿no? Entonces tienes que intervenir e incluso si estamos de esta forma puedo pedir, ¿sabes qué? Me puedo sentar a un lado de ti, obviamente sin tener un contacto, pero para que se sienta esta cercanía. ¿Qué otras herramientas se utilizan? Estrategias para poder bajar un poquito el nivel de estrés emocional que se está manejando. Se llevan, por ejemplo, estrategias atencionales. En el área de neuropsicología también las utilizo mucho para poder
llevar al paciente o trasladarlo a otro momento, de qué manera, no sé. Háblame un poquito de cuál es tu comida favorita, si ahorita estás teniendo esta catarsis y ya cambia el foco atencional, ¿no? Cuando nosotros cambiamos el foco atencional, nuestro cerebro empieza a tener diferentes vías a nivel cerebral que van a manejar lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Es como el tema atencional. Trata de redirigirnos como que para otro lado de que hey, todo menos aquí. Bueno, no necesariamente así, no, pero sí para que la persona ya después pueda abordar el tema de una forma más tranquila. Muy bien. ¿Y eso no le ha llegado a tocar que de repente los pacientes como que tiendan a manejar esto en vez de una sesión como un tipo de sentimiento encontrado? ¿Que sientan algún tipo de afectividad hacia usted? No. ¿No le ha tocado que se involucren sentimientos del paciente hacia usted? No. Oh, qué No. Porque yo creo que es una pregunta muy interesante. Me imagino que en ocasiones en ciertos psicólogos como que el paciente termina haciendo un vínculo o este vínculo afectivo y se crea este enamoramiento. Sí, como este tema de lo que hablan los psicoanalistas, por así mencionarlo, como la contratransferencia y esas cuestiones. Sí. En lo particular, como trabajo mucho con el enfoque cognitivo-conductual, suelo ser muy objetiva, muy metódica en estas cuestiones, y si se llega a ver que el paciente a lo mejor está trasladando algún tipo de sentimiento, no sé, que pueda ver como una figura materna, no necesariamente como un tema emocional en otra cuestión, es importante que se vuelvan a restablecer objetivos. Esto es súper importante, ¿no? Y si no, que se refiera al paciente, ¿vale? Okay. Pero, hago hincapié, se necesita tener una preparación muy específica para poder manejar ese tipo de situaciones. No todos los profesionales, como lo menciono. Me imagino, porque yo recuerdo que pues en este cuatrimestre, ¿no? A nosotros en Vizcaya, donde estamos, llegan y sobre los congresos, que en la plática, que te llevan esto y lo otro y ya te están diciendo como que hey, aquí va a pasar esto y esta es la realidad de las cosas. El psicólogo es como que no nomás es paciente que está relativamente normal. Es como paciente que entra en crisis, no lo puedes dejar ir. En catarsis tienes que saber cómo lo vas a manejar y tú no vas a estar de la mano con alguien más. Y nosotros como que... Bueno, en lo personal yo no digo, ¿y qué voy a hacer en una catarsis, no? ¿Qué herramientas voy a utilizar? Pero qué bueno que me lo manifiesta de esa manera. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Todavía sigue actualizándose y de qué manera se actualiza o en dónde encuentra las actualizaciones? Sí, yo considero desde que salí de la licenciatura no he dejado de actualizarme. ¿Cómo encuentro las actualizaciones? Principalmente en universidades que yo considero que son de mi interés. Papers, siempre como me interesa el área de la neurociencia, estar leyendo constantemente papers sobre las áreas que me interesan, estarme capacitando, diplomados, especialidades. Páginas que nos recomiende para no buscar de Wikipedia, digo. Pues las principales enfocadas a los papers, no sé, como es que me gustan las neurociencias, entonces no sé, Redalic, que son las que más o menos los estudiantes pueden llegar a tener en relación a los papers más cercanos. No sé si la conoces, Redalic. Bueno, esa... Science, no recuerdo cómo es la pronunciación en inglés, Science, pero si quieres luego te las paso. Okay. Al rato las dejamos ahí en la descripción. Es como el Google de los científicos, por así mencionarlo, y ya solamente buscas. Es como cielo, ¿no? Por ejemplo, yo soy licenciado en enfermería, ¿no? Ah, mira. Yo soy licenciado en enfermería y ya tengo bastante trayecto, pero para nosotros, cielo o el Sevier es como los artículos más destacados y actuales donde tú te vas a empapar. Sí, claro. Y no es como que un artículo que te diga, sí ha avanzado. No, te están diciendo, experimentamos con tal persona y estos han sido los resultados y esto es cómo se puede manejar. Entonces me imagino. Te va a servir muchísimo tu enfermería, ¿no?
Pues me ha hecho el paro, me ha hecho el paro porque... Yo soy auxiliar en enfermería también. Me acabo de egresar, o sea, fue un curso así súper rápido porque por eso es súper importante estarse actualizando DIF y hay, por ejemplo, mi hermana es médico, entonces el hecho de poder tener estas dos herramientas te sirve muchísimo. Un ejemplo, te menciono, yo trabajo mucho con adultos mayores y hablo mucho del tema de la neurorehabilitación. Tuve un pacientito aproximadamente 75, 76 años, estaba empezando a tener un evento cerebrovascular aquí en el consultorio, entonces el poder haber tenido estas herramientas en relación al tema de la enfermería, pues fue rápidamente, tengo ahí mi Bauma, checar, hablar rápidamente con los familiares y se llevan al paciente. Fíjese que eso yo lo había planteado, o sea, no de que tal como la persona se avienta una carrera, sino que le enseñen lo básico de enfermerías. Florencia Nightingale, que es la fundadora de la enfermería, decía, en cualquier momento de nuestra vida nosotros seremos enfermeros. Entonces, pues, que sepas checar la presión, el azúcar, sepas cómo funciona este tipo de herramientas, te hacen mucho el paro para que tú puedas sacar adelante o por lo menos controlar la situación. Porque me ha llegado a convulsionar. Yo estaba en el Carl Jr. Un día, es verídico eso. Estaba en el Carl Jr. pidiendo una double Western Bacon y un paciente me entró en crisis convulsiva. Y pues de la nada la mamá, era su primera vez y la mamá estaba, no, mi niño, y todos, Y uno como enfermero, ya que lo experimente, dicen, hey, tranquilo, ¿no? Hay que esperar que pase la crisis, vamos a pasar a este paciente así, así, así. Pero bueno, lo importante es saber que tenemos que tener lo básico para poder... Sí, yo considero que la psicología no solamente se enfoca en el tema de la conducta ni lo emocional, tenemos que tener conocimiento en muchas áreas, ¿no? Poder dar los primeros auxilios básicos. En el caso, yo trabajo con muchos pacientes adultos mayores, o sea, esta situación fue algo que obviamente era inesperado y si yo no hubiese tenido la preparación suficiente, no hubiera identificado que eso estaba pasando, ¿no? La pacientita empieza con una dinámica del habla distinta, etcétera, entonces rápido se tiene que accionar, ¿no? Y otras cuestiones que se pueden dar en el consultorio, no solamente del área de la psicología. ¿Qué le recomendaría a sus colegas, los que ya están ejerciendo, los futuros a ejercer, que hacer en situaciones desagradables? ¿A qué te refieres con situaciones que se presenta una situación incómoda, que se presenta una situación que de volada el ambiente le cambia como psicólogo a usted? ¿Qué recomendaciones le podría dar al que está próximo a ejercer? De que, oye, si se te está poniendo incómodo el paciente, tú abórdalo de esta manera. Bueno, es una pregunta que podría tener posibles respuestas. Yo considero que, como es muy amplia la pregunta, voy a intentar objetivizar, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo. Si tú consideras que el ambiente se está poniendo un poquito denso, porque probablemente no estás teniendo las herramientas necesarias para trabajar con el paciente lo que te está comunicando en ese momento. Un ejemplo, si yo no tengo herramientas suficientes para abordar un tema de violencia, un tema de abuso, el paciente puede llegar a percibir que yo no tengo las herramientas suficientes y poderse poner incómodo, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero es que refieras a tu paciente a un profesional que esté plenamente capacitado para. Okay. No sé si iba encaminada. Entonces, en respuesta, si no sabes manejar la situación, mándalo con alguien que lo sepa manejar. No tiene nada de malo decir, yo no puedo con esto, creo que lo puede hacer alguien de mejor manera, ¿va? Esa es la respuesta que me quiso dar y yo creo que la respuesta quedaría. Porque me ha tocado pacientitos que de repente digo, oye, esto es de medicina, a mí no me toca. Sí. ¿Va? O a lo mejor el paciente quiere a lo mejor un psicólogo humanista en diferentes corrientes, porque esto ya es diferentes caminitos, ¿no? La psicóloga es cognitivo-conductual y a lo mejor necesitan a alguien que les diga, oh, pero desde el ser tú puedes ser esto, etcétera. Incluso, por ejemplo, yo hago mucho hincapié con mis pacientes que llegan de nuevo ingreso, les menciono, porque a veces el tema del concepto de la psicología, las personas que no tienen conocimiento de esto, sí pueden llegar a pensar que pueden llegar a
interpretar los sueños, a todas estas cuestiones. Yo hago hincapié, bueno, mira, yo soy psicóloga, vengo con un enfoque de neuropsicología y cognitivo-conductual. Si tú esperas en algún momento que vaya a interpretar tus sueños o que vaya a llevar flores de Bach o constelaciones, etcétera. Sí, pues en pocas palabras decir, pues no soy Freud. No soy Freud, este es mi camino y ese es su camino. Entonces, pues fíjese que lo de las constelaciones es algo que me hace mucha referencia de que es como algo que no ha sido como muy estipulado, como muy normalizado dentro del área de la psicología. Entonces, es como que, bueno. Bueno, hay pseudociencias, ¿no? Y habrá profesionales, y eso es súper respetable, que sí manejen el tema de pseudociencias, y habrá profesionales que no lo manejemos, ¿no? Y considero que también hay pacientes que pueden recibir muy bien esta dinámica y habrá otros pacientes que justamente no lo reciban de forma adecuada. Pregunta y ya la penúltima, porque ya va siendo tiempo del lonche de la doctora, de la psicóloga, para no quitarle tanto tiempo. ¿Cuál cree que es la especialidad más compleja dentro de esta carrera? Neuropsicología. Neuropsicología. Definitivamente. Sí. Sí. Ok. Neuropsicología. No podría mencionarte otra porque esa fue la maestría que justamente yo cursé. Te involucra muchísimo esfuerzo en el tema de conocer cómo trabaja nuestro cerebro, etcétera. Y creo que te brinda muchísimas herramientas para ligarla al tema de la psicología en general. Entonces, la parte de las neurociencias es lo más complejo. Sí, imagino. Con el simple hecho de saber que el cerebro es bastante complejo, ya. Claro. Ok. Y ahora, un mensajillo que le quiera dar a los futuros a egresar, los que están estudiando. Yo creo que lo principal es que se sigan capacitando siempre. El tema de la psicología va evolucionando. Obviamente somos humanos y nosotros vamos teniendo aprendizaje de forma continua, y la forma en cómo abordar a los pacientes lo mismo, ¿no? Si no estás bien capacitado, pues es importante incluso saber de tecnología. Por ejemplo, trabajo mucho con adolescentes, los intereses, las redes sociales, el tema de, yo por ejemplo utilizo mi proyector, o sea, que utilices todas las herramientas que están a tu alrededor para que puedas brindar una atención lo más integral posible. La tecnología, el tema de poder tener relaciones con médicos, con nutriólogos, para dar algo muy integral, eso yo lo recomiendo, y que se estén capacitando siempre. Muy bien, pues ahí está el mensaje, échale coco siempre, porque entre más sabes, menos sabes que sabes. Entonces, pues así quedamos. Muchísimas gracias por la entrevista. Espero no haberle quitado tanto tiempo. No, para nada. Y pues cualquier cosa pueden contactar. Les voy a dejar las redes sociales. Van a aparecer aquí en medio las redes sociales de la psicóloga, para el que guste venir, si es de Ensenada, que se venga a dar una vuelta. Pues muchísimas gracias por la entrevista, psicóloga. No, de nada, a ti. Estamos al pendiente. Muchas gracias por considerarme. Nos vemos.